De octubre de 1949, en la plaza de Tiananmen de Beijing, Mao Zedong proclamó el nacimiento de la República Popular China. Esto suponía el final de 30 años de guerra civil. Ese día se nos pidió que fuéramos a la plaza de Tiananmen. A mí me pareció que Mao era una gran persona y el salvador de China, porque hasta aquel momento yo había presenciado la corrupción del gobierno. Por eso le admiraba mucho y por eso llevé a mis compañeros de la universidad. Fue muy emocionante oír a Mao decir: os declaro la República Popular China. Yo no había oído mucho sobre esto, pero en el fondo de mi corazón Mao se convirtió poco a poco en un dios. Ese otoño Mao viajó al norte, a Moscú. Era su primer viaje al extranjero y no sabía lo que le esperaba. Pero estaba impaciente por introducir a China en el siglo XX y esperaba que su aliado más importante, la Unión Soviética, le ayudara. El líder soviético Joseph Stalin le estuvo dando largas durante semanas, y cuando al final los dos líderes se encontraron, sus relaciones no fueron buenas. Stalin tenía poco interés por China y Mao se sentía decepcionado por la forma tan superior en que éste le trataba. A pesar del caluroso recibimiento, Mao abandonó Moscú desilusionado con su aliado soviético. China tendría que solucionar sus problemas sola. De vuelta a casa mantuvo su promesa hacia los campesinos y anunció un programa de reforma de tierras. Grandes parcelas pertenecientes a los feudos fueron divididas y entregadas a la gente que las trabajaba. Los señores feudales fueron humillados públicamente. Pero en las ciudades el respaldo era menor hacia el comunismo, y mucha gente se resentía de la rígida posición del partido. Había un resentimiento general hacia la rigidez con que el partido trataba a todo aquel que no fuera miembro del partido, hacia la forma en que gobernaban el país, concretamente entre los intelectuales que pensaban que por tradición pertenecían a la élite del gobierno y que ahora habían sido desplazados por oficiales del partido que apenas tenían una educación primaria en el mejor de los casos. Mao percibió el descontento y en 1956 llevó a cabo el primer experimento de democracia en China. Una invitación abierta a los intelectuales del país para que expresaran sus opiniones. Dejó que 100 flores florecieran, que 100 escuelas de pensamiento se expresaran. Se esperaba la peor de las críticas. Mao lanzó la campaña Dejar florecer 100 flores con la creencia de que esto daría la oportunidad tanto a los intelectuales como a los estudiantes de expresar sus críticas y esto les dejaría felices y satisfechos. Y realmente pensaba, tampoco lo hemos hecho tan mal en los últimos 7 años, así que ¿por qué vamos a esperar unas críticas fuertes? Pero había malinterpretado el sentimiento general. Aparecieron grandes carteles que criticaban al Partido Comunista y a Mao le afectó mucho la severidad de los comentarios. Mao estaba muy nervioso. A medida que aparecían más y más carteles, cada vez estaba más intranquilo, y uno de mis amigos, que era su secretario, incluso me dijo que había enfermado debido a la preocupación. Fue la última vez que Mao consultó al pueblo chino. Al cabo de poco tiempo abatiría cruelmente a aquellos que se atrevieron a manifestarse.
Cientos de miles fueron clasificados como derechistas y perdieron sus trabajos. Decenas de miles fueron enviados a prisión. Uno de ellos era el periodista Liu Binyan, que sugirió que el Partido Comunista debería ser más responsable. Le costó creer lo que le estaba pasando. Me declaré culpable porque no podía pensar que Mao se equivocaba, y pensé que era yo el que me equivocaba. Durante 2 meses mi periódico escribió artículos denunciándome. Pensé que estaba acabado y fui enviado a trabajar al campo. Más de 1 millón de familias se vieron afectadas por la denominada limpieza antiderechista. La mujer de Liu Binyan no vio a su marido durante años. Cuando Liu Binyan fue tachado de derechista, me afectó mucho y me quedé dividida, digamos, en 2 personas. Pensaba que Mao no podía equivocarse. Luego, era yo la que me estaba equivocando. Así que intenté resignarme a la idea de que Liu Binyan era de derechas. Para mucha gente este fue el momento en que Mao perdió el contacto con la realidad y pasó de ser un líder comunista a ser un dictador paranoico y asesino. Era ridículo. Estos escritores no eran de derechas en absoluto. Un amigo mío que estaba en una reunión y no dijo nada, pero que se tocó la cabeza, por eso era de derechas. ¿Por qué? Le dijeron que al tocarse la cabeza lo que estaba indicando era que si hablaba le iban a cortar la cabeza, así que por eso ya era de derechas. Pero a Mao ya no le importaba. Rodeado de sus hombres de confianza, tenía ahora libertad para perseguir sus ideales personales. Pocos se podían imaginar a dónde llegaría esto. En 1958, Mao abandonó Beijing para hacer una de sus giras periódicas por el país. Estaba impaciente por el ritmo tan lento de cambio que llevaba todo y temía que se hubiera pasado el momento para la revolución. Creyó que era el momento de agitar el país y hacer resurgir el antiguo entusiasmo. Mao era alguien que creía en el movimiento. Le encantaba la agitación. Así se lo dijo a su médico. Y está bastante claro por la forma en que se comportaba, y parte de su personalidad era parte de su vida marcial y de la existencia de la guerrilla. Eso es lo que era la revolución. Cuando Mao recorrió el país, de repente se quedó atónito con el potencial del gran ejército de trabajadores. Aunque al país le faltaba maquinaria, tenía mucha más mano de obra que cualquier otro país del mundo. Ese verano habló de pasar a la acción y lo llamó el Gran Salto Adelante, una movilización masiva de millones de chinos. Para ser honesto respecto a Mao, muchos economistas de los años 50 y 60 dijeron que el boom llegaría empleando a los campesinos en la industria local. Esa era la forma de lograrlo. Lo que fue erróneo fue su manera de interpretar que se podía hacer. Oyó a Khrushchev decir que adelantaría a América en 15 años, y él dijo, bueno, nosotros adelantaremos a alguien, adelantaremos a Inglaterra en 15 años, eso es. Los efectos se dejaron sentir casi inmediatamente. En el campo se produjo una enorme reorganización de las granjas. En menos de 12 meses, 900 millones de campesinos, que igualaban en número a la población de los Estados Unidos, se emplearon a fondo en las granjas colectivas. Se esperaba que la producción de grano se cuadruplicara. Pero los planes de Mao eran incluso más ambiciosos. El país tenía que producir más acero. ¿Por qué no tenían los millones de chinos que ayudar al país a avanzar y a industrializarse de la noche a la mañana?
Se publicó un decreto y el país se convirtió en productor de acero. Ese año el cielo nocturno era de color naranja, ya que millones de diminutos hornos se construían en cada ciudad y lugar de trabajo. Mucha gente no tenía nada que echar al horno. Íbamos a las casas de nuestros amigos para recolectar metal, pero luego ya no podíamos encontrar ni una pizca de metal. Entonces cogimos el calentador y lo convertimos en trozos de metal. Fue algo inimaginable, algo estúpido, pero lo hicimos. El gran salto adelante se convirtió en la mayor movilización humana jamás vista en el mundo. Los informes reflejaron un enorme crecimiento de la producción. Mao quería oír buenas noticias, y como los recuerdos de la limpieza antiderechista todavía estaban frescos en la memoria del pueblo, nadie le contradecía. Mao se volvió ciego y sordo. Estaba aislado y enfermo, como un emperador en su palacio. El año siguiente la verdad salió a la luz. La mayor parte del acero era inservible. Y lo que es peor, con el fervor de producirlo se habían dejado de recolectar las cosechas durante los 2 últimos años. En 1958 o 1959, más o menos, tuve la impresión de que Mao realmente se había divorciado del mundo que le rodeaba, del pueblo chino, y que había sido capaz de organizar una revolución, pero que no sabía cómo gobernar un país. En el invierno de 1959, como resultado de las ambiciones de Mao, China se había visto empujada a una hambruna segura. Las antiguas ciudades se morían de hambre. La gente no tenía nada que llevarse a la boca, ya no tenían que comer. Cuando ya no les quedaba nada, se comían los cuerpos de los que habían muerto hacía poco. Voy a contarles una historia real. Un marido le dijo a su mujer: si todos nosotros intentamos sobrevivir, ninguno lo conseguirá. Voy a darte mi comida, y cuando yo muera quiero que te comas mi cuerpo y que críes a nuestro hijo. Nadie sabe hasta qué punto se extendió ese canibalismo. Pero recientes informes sugieren que entre 1959 y 1961 murieron de hambre 40 millones de personas. Fue la peor hambruna de toda la historia. Pero se le ocultaba a la nación el nivel del desastre. Solo los líderes comunistas conocían la realidad. Mao fue dejado de lado, y su oponente Yu Shaoxi, un político pragmático, se hizo cargo del país. Por primera vez en 25 años, Mao se vio obligado a ocupar un puesto secundario. Pasaría los próximos años planeando su vuelta al poder. En 1966, Mao, a la edad de 73 años, se dio un baño al que se le dio mucha propaganda en el río Yangtze. Durante años observó consternado cómo el líder chino desmoronaba su revolución. Ahora era el momento de volver al panorama político, y esta fue su forma de decir: miren, he vuelto. Más tarde ese mismo año invitó a cientos de miles de colegiales y estudiantes a una serie de enormes reuniones en Beijing. Calculó que los jóvenes no sabrían nada sobre la hambruna y que todavía seguiría siendo un héroe nacional para ellos. La gente sentía pasión por Mao.
Se emocionaban mucho con él. Pensaban que era perfecto. Acudían a estas reuniones, permanecían de pie, esperando durante horas a que Mao apareciera, y le saludaban mientras él desfilaba. Los pensamientos de Mao aparecieron publicados en un libro rojo a principios de los 60, creando una especie de histeria entre los jóvenes. Había publicaciones todos los días en los periódicos promocionando a Mao y al Partido Comunista. Decían que era el salvador del pueblo chino. Su imagen estaba presente en todas nuestras vidas, por todos los sitios. Cualquiera que tuviera la oportunidad de estrecharle la mano, ya no se la lavaba. No se lavaba la mano durante semanas, y todo el mundo quería tocarle la mano a aquel que hubiera podido tocar la mano del gran Mao. Mao estaba convencido de que el líder de la nación estaba reintroduciendo el capitalismo. Con una total indiferencia hacia el proceso natural de cambio político, reunía a los estudiantes con el fin de derrocar a los capitalistas, término con el que se refería a sus oponentes políticos. China dio la bienvenida a lo que luego se llamó la Gran Revolución Proletaria Cultural. Mao era un gran manipulador del proceso político. Estaba creando el caos intencionadamente con el fin de retomar el poder del partido. No estaba loco. Era muy consciente de que estos conflictos que él estaba creando debilitarían a sus oponentes, con lo que él restablecería su propia autoridad y su propio control. El caos se extendió por China como un relámpago cuando el Ejército Rojo de Mao se encargó de la limpieza de los asuntos políticos. Muchas de sus víctimas fueron sus antiguos enemigos, los intelectuales. Chen Yixi se atrevió a escribir una carta a Mao exigiéndole una mayor democracia. Me detuvieron y denunciaron cientos de veces. Me golpearon 3 veces brutalmente. Me quedé tan agotado que hubiera podido morir fácilmente, pero de hecho quería vivir. 4 miembros de mi familia fueron asesinados porque se me acusaba de contrarrevolucionario. Hubo familias destruidas, padres separados de sus hijos. De hecho, en la oficina de mi marido torturaban a la gente hasta la muerte. Los envolvían con una manta y los golpeaban hasta que morían. Y luego tiraban los cuerpos por las ventanas y decían que había sido un suicidio. Mao estaba al frente del poder. En una reunión del Partido Comunista en 1969 recibió una bienvenida histérica por parte de sus seguidores. No tenía escrúpulos a la hora de explotar esta nueva popularidad. A medida que el arma roja se extendió por el país, se entregó abiertamente a su antigua afición por las mujeres jóvenes. Tenías que pensar en Mao como si fuera un cantante de rock. Era como si al tocarle ya no volvieras a ser la misma nunca más. Las mujeres jóvenes querían estar con él, servirle de la forma que fuera. Todas mis compañeras de clase querían entretenerle y por eso iban en secreto, sin que lo supiéramos, al centro de la comedia y le divertían. Así que para él no suponía ningún problema encontrar a chicas que se acostaran con él. A finales de los 60, más de 1 millón de personas habían sido asesinadas o encarceladas por el Ejército Rojo. Los oponentes de Mao habían sido derrocados del poder. Incluso él se había dado cuenta de que ahora era el momento de restaurar el orden. El Ejército Rojo se desmanteló. Muchos fueron enviados al campo a tranquilizarse. Tras años de caos en China,
Mao ahora trataba de liberar a la nación de su aislamiento con respecto al mundo. Era su última y principal iniciativa. En un gesto característicamente audaz, recurrió a su archienemigo, los Estados Unidos, e invitó en 1972 al presidente de Norteamérica, Richard Nixon, a una reunión en Beijing. Primera ocasión de diálogo entre los dos países durante más de 3 décadas. A Mao le gustaba la compañía de Nixon, aunque la delegación norteamericana tenía dificultades para encontrar sentido a lo que decía. Ocasionalmente Mao hacía algún comentario del que no se podía entender o parte o la totalidad de este. Era demasiado complejo y no conocíamos el contexto en el que hablaba para poder entender lo que quería decir. Pero los chinos también estaban en la misma situación. No pisaban suelo firme. Sentían pánico de malinterpretar a Mao, de entender algo que no estuviera diciendo. Era el principio del resurgimiento chino en el mundo, pero el estado de salud de Mao se estaba deteriorando y no viviría para ver los beneficios de su diplomacia. El 18 de septiembre de 1976, Mao moría a la edad de 83 años. China estaba desolada. Y todavía hoy el pueblo chino se está adaptando a su herencia. Sus malos juicios acarrearon la muerte de decenas de miles de personas. Si le miramos desde este punto de vista, fue uno de los mayores criminales de la historia, aunque también fue un gran precursor del bien. Había dos caras en el carácter de Mao, y sin él la revolución no hubiera sido posible. Pero también era horrible y cruel. Era al mismo tiempo un monstruo y un genio.